Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias ahí en la epístola de Pablo a los Filipenses. Vamos a abrir ahí en Filipenses capítulo 1. Y vamos a leer del 1 al 18. Bueno, primero vamos a entender un poco, ¿sí? Acerca de Filipenses. Vamos a entrarnos en contexto para entender qué estaba pasando, ¿no? Cuando se escribió esta carta, a quién fue dirigida y cuál es su propósito central, ¿no? ¿Sí? Cada vez que escribimos una carta, si hoy vos escribís una carta a alguien, va a ser con un propósito, ¿no? Va a haber una audiencia, va a haber palabras de por qué le escribiste y va a haber un contexto, ¿no? Y las epístolas son eso, ¿sí? Son cartas, y cada vez que vamos a estudiar la palabra del Señor es estudiar eso. ¿Quién lo escribió y por qué lo escribió? ¿Sí? Así que Filipenses, perdón, Filipenses lo conocemos como la carta del gozo, ¿sí? Hemos conocido muchas veces esta carta y es la carta del gozo. ¿Por qué gozo? Porque esto es lo que Pablo repite constantemente en esta epístola, y más por el contexto en lo que él está escribiendo. Pero vamos a entender primero la iglesia de Filipos, ¿sí? Ahí Pablo, haciendo la obra misionera con un equipo, llega a Filipos, ¿sí? Una colonia romana, una colonia que estaba orgullosa de ser romana, ¿sí? Ellos decían, nosotros somos romanos. Y era como decir, yo tengo la ciudadanía norteamericana, ¿sí? Estadounidense o de una potencia mundial. Ellos se jactaban de eso constantemente. Y Pablo llega a Filipos, y lo que Pablo siempre hacía cuando llegaba a una ciudad era ir a una sinagoga judía y ahí predicaba el evangelio a las personas que estaban ahí, ¿sí? Pero en Filipos no había sinagoga y no había tantos judíos, no había casi ni un judío. Entonces, ¿qué dijo Pablo? Bueno, entonces nos vamos nomás acá. No, vamos a predicar, porque a eso vinimos. Vamos a ver los lugares de reunión donde está la gente, y fueron a un lugar donde primero estaban lavando, limpiando y predican el evangelio. Y ahí se convierte una mujer llamada Lidia, ¿sí? Una mujer que tenía una posición económica bastante buena. ¿Por qué? Porque vendía púrpura. Luego esta mujer entiende el evangelio y le dice, ustedes tienen que hospedarse en mi casa, vamos. Bueno, dice Pablo, y el equipo va y se hospeda en la casa y están ahí por unos momentos y dice, vamos a salir por las calles, a seguir recorriendo las calles y a predicar el evangelio. Y en eso escuchan una mujer que grita, estos hombres traen el mensaje de Dios. Esto les van a decir cómo van a hacer para ser salvos. Y esta mujer estaba poseída, ¿sí? Estaba poseída por un demonio. Y Pablo y el equipo no le gusta esto porque estaba haciendo un alarde y era una mujer poseída. Entonces él no quiere tener nada que ver con las tinieblas y se da vuelta y le dice algo. Y en el nombre del Señor, esta mujer es liberada de este demonio. Pero todo el mundo estaba escuchando acerca de esto, que esta mujer gritaba estas palabras. Esto le van a decir cómo tienen que hacer para ser salvos. Entonces, esta mujer era una herramienta, un instrumento para algunas personas que lucraban con la adivinación. Esta mujer adivinaba, ahí dice que el futuro, y entonces le arruinó el negocio a estas personas. Entonces hubo todo un revuelo ahí, y van y le denuncian a Pablo y a su equipo. Por lo tanto, Pablo queda encarcelado. Ahora él está preso.
¿Pero ahí frena el Evangelio? No. Dios usa un terremoto y hay un hombre que es guardia cárcel, por así decirlo, y las puertas se abren, todo ahí se mueve y este hombre dice, no, tengo que matarme porque todos salieron, es una deshonra esto, voy a quitarme la vida, dice el guardia cárcel. Pablo dice, no, no lo hagas, todos estamos acá. Y este hombre recuerda lo que gritaba esta mujer. Entonces le dice, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y él dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y ahí nace la iglesia. Nace la iglesia en un contexto de persecución, en un contexto de presión, en un contexto donde ellos estaban en la cárcel. Y la iglesia de Filipos ve esto. El cristianismo genuino pasa esto. Dios no frena su obra, aun cuando hay dificultades. Entonces nace esta iglesia. Y es una iglesia que Pablo ama mucho y la iglesia ama mucho a Pablo. Y luego Pablo sigue su viaje, ¿no? Sigue su viaje misionero, pero ya hay una iglesia establecida con los hermanos que lo conocen. Y Pablo tiene un anhelo tan grande de llegar a un lugar llamado Roma, ¿sí? Él escribe a la carta a los romanos y dice, yo tengo el anhelo de estar con ustedes. Pero antes, Pablo no llega bien a Roma. Pablo llega preso, encarcelado. Y él está ahora otra vez preso, como lo estuvo en Filipos, ¿sí? Y la iglesia en Filipos se entera de esto. Y dicen, nuestro amado Pablo está preso. Está preso. Y ellos se preocupan y mandan a un hombre con una ofrenda de amor. Una ofrenda que podía incluir dinero y otras cositas para Pablo, que estaba ahí en la cárcel. Y este hombre viaja a Roma y llega ahí y dice, Pablo, estamos tan preocupados por vos, te hemos traído esta ofrenda de amor. Pero Pablo dice, yo estoy muy gozoso, estoy muy feliz, estoy sonriendo ahora en esta prisión. Y ahora Pablo va a escribir desde Roma, desde la prisión, a Filipos, y es la carta que ustedes tienen ahora en sus manos. Y él va a escribir con varios propósitos, ¿sí? Una para advertirle acerca de los falsos maestros, otra es para que ellos puedan seguir creciendo y estar firmes en el Evangelio, otra es para decirle, bueno, yo mando nuevamente al siervo que ustedes me mandaron porque se enfermó y no quiero que esté acá en estas condiciones, y otra es para decirle, yo me gozo en la situación en la que estoy, no se preocupen por mí. Gracias por la ofrenda que me mandaron, yo la acepto, pero no estén afanados y preocupados por mí, porque yo estoy sumamente feliz. Y este es el propósito por el cual Pablo escribe los Filipenses. Y no sé si alguna vez le ha pasado a ustedes que van a animar a una persona, dicen, voy a animar a mi hermano o mi hermana que está pasando por alguna dificultad. Pero vos vas y salís más animado, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta persona te anima a vos. No sé si le habrá pasado en algún momento a uno de ustedes, pero esto es muy hermoso cuando pasa. Y Filipenses tiene este destello. Quieren dar una consolación a Pablo y la iglesia de Filipos sale consolada y sale más gozosa de lo que estaba Pablo. ¿Por qué? ¿Por qué hay un hombre que tiene este gozo? ¿Por qué hay un hombre que aun cuando las dificultades están ahí, tiene gozo? El gozo mayormente lo conocemos y es cuando tenemos esa alegría, ese bienestar
cuando todo marcha bien, cuando todo va conforme a lo que nosotros queremos, ¿no? Pero acá nada iba conforme a lo que el mundo querría, ¿no? Estaba preso y había pasado muchísimas cosas. ¿Por qué un hombre que era uno de los mejores estudiantes de teología, uno de los mejores conocedores incluso de la filosofía griega de ese entonces, un hombre docto, un hombre con una mente brillante, que él mismo dice, yo sobrepasaba a niveles a otras personas? Estaba a los pies de Gamaliel. No cualquiera podía estar delante de un hombre como esa persona siendo enseñada, pero Pablo sí. Pablo en esa situación podía estar en un cargo público luego, podía ser alguien prestigioso, pero un día él se encontró con que iba caminando en contra de la voluntad de Dios. Un día él vio y dijo, estoy yendo en contra de lo que yo pensaba que estaba bien. Y se encontró con Cristo. Y le dijo, dura cosa es darte coces contra el aguijón. Estás lastimándote a vos mismo. Y tuvo un encuentro con Cristo. Y este hombre ahora cambió absolutamente todo. Ahora un hombre que ante Roma, Israel, veía como un hombre prestigioso, como un hombre que tenía un futuro brillante, ahora para Roma, Israel, es una persona que no vale para nada. Una persona que no tiene ni un valor y ahora está preso. ¿Por qué? ¿Por qué tiene este gozo? Porque ahora su enfoque está en otra cosa. Su vida está mirando hacia otra dirección. Su corazón está volcado hacia otras metas. Y vamos a ver cómo nosotros podemos llegar a tener también ese gozo. Recuerden, los filipenses eran creyentes, pero ellos no estaban teniendo un gozo al enterarse de que Pablo estaba preso. Pero Pablo, siendo creyente igual que ustedes, estaba él preso, pasando en piel, y él estaba gozoso. El título de este mensaje lo puse Gocémonos en la obra de Dios. Gocémonos en la obra de Dios. ¿Por qué gocémonos en la obra de Dios? Porque hoy, en tu vida como cristiano, como creyente, tu vida tiene que estar enfocada en la obra que Dios está haciendo ahí afuera, o lo que está haciendo en la iglesia, o lo que está haciendo en tu corazón. Tu vida hoy, tu enfoque, tu visión tiene que ser mirar a Cristo y a nada más, a los intereses de tu Señor y no tus propios intereses. Pablo dijo, yo doy por basura todo lo que tenía antes, pero hoy su vida como creyente para él valía mucho más, no por él, sino por Cristo. Entonces cuando tú miras, tu visión va a estar enfocada en la obra de Dios, en los intereses de Dios, va a haber un gozo que jamás vas a poder entender. ¿Por qué? Porque jamás vas a estar pensando en vos mismo. Ya no vas a pensar en tus intereses. Ya no vas a pensar en vos, sino en los demás. El primer punto de esto
Y vamos a leer el pasaje porque aún no lo hemos leído. Y ahí acompáñenme con la lectura, Filipenses 1, 12 al 18. Dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos cobraron ánimo en el Señor con mis prisiones. Se atreven mucho más a hablar de la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún. El primer punto de esta enseñanza, para los que están anotando, es nos gozaremos cuando nuestro enfoque es el Evangelio. Cuando nuestro enfoque es el Evangelio. Y arranca el versículo 12, dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido. ¿Qué cosas, Pablo, te han sucedido? Si nosotros vemos el libro de los Hechos de los Apóstoles, vemos que no le fue fácil a Pablo. No le fue fácil a Pablo porque él sufrió muchísimo. Y es lo que Cristo le dijo. Yo te voy a mostrar lo que es sufrir por mí. ¿Y Pablo qué sucedió con Pablo? Tuvo persecución. Los fariseos le perseguían por todos los lugares donde él iba. ¿Para qué? ¿Para darle un abrazo? ¿Para decirle a Pablo, por favor, ya deja de predicar esto? Querían matarlo. Querían acabar con Pablo. Después sufrió presión en su corazón, tanto que el Señor mismo le tuvo que decir, tranquilo, no temas, vos seguí predicando. Él tenía mucho temor de seguir haciéndolo, pero Cristo le dijo, vos seguí haciendo lo que tenés que hacer. Yo estoy con vos, seguí predicando porque hay muchas personas que tienen que ser salvas. Sufrió naufragios, sufrió picaduras de serpientes, sufrió insultos. Lo apedrearon al punto de que nadie sabía si estaba vivo o no. ¿Pero qué hizo? Yo tengo que seguir predicando. Se paró y fue y predicó. Entonces todas estas cosas pasó Pablo. Y Pablo le dice, todas estas cosas, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Esta palabra redundado nos da la idea de ir más allá. Por lo tanto, Pablo les cuenta que todo padecimiento que ha tenido hasta ahora ha sido útil para el avance del Evangelio. Ahora, cualquiera de nosotros podría estar quejándose, ¿no? Al primer piedrazo en la cabeza, no, ya está, voy a tratar de cuidar un poco mi salud, voy a tratar de cuidar un poco mi imagen, o no, diría Pablo en ese momento, no. Él no se está quejando en este momento. O sea, bueno, si te meten un piedrazo en la cabeza hoy, salí de ahí, ¿sí? No te quedes a recibir piedrazos. Pero con lo que estoy tratando de decir es que no hay un corazón de queja en Pablo. Pablo está diciendo, todas estas cosas hicieron que el Evangelio avance y ha sido útil. Ha sido útil todas estas persecuciones. Ha sido útil todo lo que me ha pasado. ¿Por qué? Porque el enfoque de Pablo no está en sí mismo.
Hoy vivimos en una cultura y en un mundo caído en la cual constantemente te bombardea diciendo, pensá en vos mismo, sé feliz, busca tu felicidad, busca tu comodidad, tu bienestar. Pablo no está teniendo esto en mente. Busca tu amor propio. No. Estos lenguajes que he mencionado ahora no son un idioma bíblico. No debemos pensar en nosotros mismos, porque cuando nosotros pensamos en nosotros mismos todo el tiempo, entonces no vamos a estar amando, porque vamos a estar amándonos más a nosotros mismos. Y uno de los primeros mandamientos, el Señor te dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y muchos han sacado este pasaje y han dicho, viste, Jesús dice que vos tenés que amarte a vos mismo. No, Jesús no está diciendo eso. Jesús está diciendo, como vos ya te amás a vos mismo, de esa misma manera en la que vos te amás, de esa misma manera en la que vos te preocupás por vos y luchás por vos y tu comodidad, de esa forma tenés que amar a los demás. De esa forma tenés que amar, sufrir el agravio, sufrir y padecer por amor. Entonces Pablo estaba gozoso por esto, porque no estaba centrado en sí mismo. Y él lo ve de forma positiva, todo lo que ha pasado, todas las persecuciones, todo lo que él vivió, lo ve positivo. Esto ha sido bueno, hermanos, le dice, no se preocupen. Todo lo que hasta ahora me ha pasado ha sido útil para que el Evangelio se extienda. ¿Por qué? Porque su enfoque estaba ¿dónde? ¿En sí mismo? No, en el Evangelio, en la obra de Dios. De tal manera, dice, que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio. La palabra patentes significa que ha sido de manifiesto o puesto en exposición, ¿sí? Mi fe se ha puesto en exposición acá donde yo estoy. Estoy preso y todos me conocen, dice Pablo. Pero no me conocen como un delincuente, sino que me conocen ¿por qué? Porque he predicado el Evangelio. Y estoy preso porque Roma tiene miedo de que miles de personas cambien absolutamente, de un cambio genuino. Y es lo que hace Cristo en nosotros. Roma no tenía miedo de que otros dioses salgan. Roma se dio cuenta de que el cristianismo hacía un cambio rotundo en la vida de las personas. Hacía un cambio extremo en la vida de las personas. Entonces, esto no le convenía a Roma. ¿Y cuál era el mayor predicador de ese evangelio? Pablo, el apóstol Pablo. Y todos lo conocían por eso. Entonces, muchos conocían, bueno, aquel robó, aquel hizo este es Pablo, el predicador. Y dice que se ha puesto de manifiesto. Y fíjense, dice, en todo el pretorio. Si alguna vez estudiaron un poco de historia romana o de alguna película, el pretorio le va a sonar como a los pretorianos, ¿sí? Los pretorianos eran una guardia como élite, especializada solamente en la guardia de la realeza. Es como decir el ejército y están los que están en la cárcel, los que pelean en el ejército, y está la guardia real, que solo estaban específicamente en la realeza. Ahora, Pablo estaba ahí, en la guardia pretoriana. ¿Y por qué Pablo estaba acá y no en una cárcel común? Porque él estaba esperando una audiencia con el César. Entonces lo tenían ahí hasta que se dé esa audiencia. Y él estaba encadenado en una casa junto a 2 guardias pretorianos. Y estos hombres no eran duros estos hombres, ¿sí? Tenían que calificar para estar
cuidando a la familia del César. Y estaban estos dos hombres encadenados a izquierda, a derecha de Pablo. No se le podían escapar a Pablo. 24 horas estaban ahí. ¿Y Pablo habrá charlado de fútbol con ellos? ¿Habrá charlado de, no sé, ¿te gusta la pesca? Evangelio. Les predicó el evangelio y cada 4 horas había un relevo. Así que toda la guardia pretoriana escuchó el evangelio por la mano de Pablo, literalmente ahí encadenados. Y veían cómo a Pablo le visitaban personas porque tenían libre acceso a visita, y veía a Pablo amar a las personas, y el mensaje del evangelio en estos guardias empezó a impactar. Y estos guardias pretorianos, soldados de la realeza, se convirtieron. Todos los guardias se habían convertido. ¿Y qué hicieron estos guardias? Tenían acceso a la realeza. Y estos guardias predicaron ¿a quién? A la familia del César. ¿Y cómo sabemos eso? El capítulo 4 de Filipenses. Voy a tomar un poquito de agua. Capítulo 4, versículo 22, ya la salutación final de Pablo. Ahí él manda saludos y dice: todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. Pablo estaba predicando, aún encadenado. No había queja en Pablo. Él aprovechó cada segundo de este tiempo para predicar. Y dice, y todos los demás, agrega. El evangelio no solo se quedó tan solo en el pretorio y en la casa de César, sino que se expandió por casi todo Roma. Y esto hizo que la iglesia, que ya estaba establecida en Roma, predique aún más. Predique aún más. Claro, los de la iglesia de Roma tenían mucho temor porque habían persecuciones constantemente contra ellos. No podían predicar libremente. Pero imagínense ahí, estaban un miembro de la iglesia de Roma comprando ahí en algunas tiendas y ven a un guardia pretoriano predicando el evangelio. ¿Un guardia pretoriano de la realeza del César predicando el evangelio? Y mucha gente iba a visitar a Pablo, ahí de Roma, a la cárcel ahí donde estaba, y Pablo le habrá comentado, yo estoy predicando el evangelio acá. Y Esteban, ya está, dijo, tenemos que predicar, o sea, los guardias pretorianos están predicando el evangelio, tenemos que predicar, salgamos y prediquemos el evangelio con más fuerza. Ahora, vemos en la vida de una persona que no está pensando en sí misma y en las dificultades que estás pasando. No está pensando, creo que voy a dejar mis convicciones a un lado hasta que todo mejore. No, él aprovechó cada segundo para predicar de Cristo, porque el enfoque de su vida ya no es él mismo, sino Cristo y su palabra. Y esto es un llamado no solamente para Pablo, no solamente para pastores o ancianos, es para toda la iglesia. ¿Dónde está tu enfoque? ¿Dónde está tu interés? ¿Dónde está tu gozo? ¿Tu gozo está en que voy a mejorar la economía de mi familia o mi economía va a mejorar? ¿Está en las comodidades que te puede presentar este sistema? ¿Qué comodidades estaba teniendo Pablo? ¿Qué comodidades tenían las iglesias en ese entonces cuando bebés iban y morían en los circos romanos y ellos cantaban himnos cuando estaban siendo devorados por leones? ¿Qué comodidad tenían, iglesia? Eso no ha cambiado. Si bien no somos devorados por leones hoy, pero estamos siendo devorados por el pecado y por esta cultura que nos quiere mostrar, vos te mereces lo mejor. Vos
tenés que ser feliz. Busca tu felicidad. Esta es tu felicidad, te dice el mundo. Este es tu bienestar. Y te lo empaqueta y te lo regala. Pero como creyentes, nuestra vida ha cambiado. Ya no somos lo que éramos antes. Ya nuestro enfoque debe ser otro. Nuestros intereses tienen que ser otros. Nuestra vida es otra. Y Pablo lo expresa de esta forma. Pero cuando escuchamos tantas mentiras acerca de un evangelio sentimentalista que te dice, Dios quiere que vos seas feliz en tus parámetros, y en nuestros parámetros no creo que haya persecución, no creo que haya cárceles, no creo que haya dificultades. En nuestros parámetros todo es color de rosa. ¿Sí o no? Es así. Cuando vemos que la vida de los siervos de Dios en las Escrituras jamás se centraron en sí mismos y en metas personales que tengan que ver con su comodidad, vemos que el gozo, la felicidad, la alegría está ahí cuando incluso todo va mal alrededor, porque no están enfocados en sí mismos, sino en los intereses de su Señor. La felicidad del mundo se centra en sus propios intereses, tu propio beneficio. Pero cuando tu beneficio no es que vos seas beneficiado, sino que otros sean beneficiados y otros se salven y otros sean felices, entonces ahí vas a estar gozoso. Pero cuando vos estás centrado en vos mismo, a la primer dificultad, el gozo sale por la puerta. Pero cuando tu gozo está enfocado en la obra de Dios y en los demás, toda la dificultad va a venir hacia vos, pero no te va a importar, porque no te está afectando a tu ídolo. Vos no sos el centro de la vida. Entonces esto es lo que Pablo está mostrando. Muy bien, en primer lugar vimos, nos gozamos cuando nuestro enfoque es el Evangelio. En segundo lugar, tu gozo por el avance del Evangelio será imitable. Tu gozo por el avance del Evangelio será imitable. Versículo 14. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Dice, ahora la mayoría de los creyentes que ya estaban en Roma y en las regiones cercanas, cobraron este ánimo que le había mencionado anteriormente. Y esta palabra, cobraron ánimo, significa ahí en el texto original, se han persuadido o convencido de algo que les impulsa ahora, como que les empuja. Este ánimo solo se queda, bueno, tengo ánimo y ya está, no, sino que este ánimo les empujó ¿a qué? A predicar el Evangelio aún más. ¿Por qué? Por las prisiones de Pablo. El encarcelamiento de él por la predicación del Evangelio hizo que ellos cobren este ánimo. No dijeron, Pablo está preso, ya está, todo se terminó. No, esto hizo que ellos cobren mucho más ánimo. Porque dijo, Pablo no está de brazos cruzados. Pablo está ahí entre cadenas y aún sigue. Y está gozoso, le vemos. Y hasta la familia del César se ha convertido. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Que estamos en la comodidad de nuestras casas. Ellos ahora cobraron ánimo. Ese gozo que vos vas a tener por el amor hacia el Evangelio, por el amor hacia la obra de Dios o por el amor hacia otros, va a impulsar a otros a también hacer lo mismo. Va a animar a otros a decir, ¿yo qué estoy haciendo? Hace poco teníamos con los jóvenes un tiempo ahí de una reunión especial de la obra misionera y veíamos hombres y mujeres predicando el Evangelio
Y si una palabra escuchaban de que ellos predicaban el Evangelio, sus vidas terminaban por completo. Y veíamos lugares extremos en pobreza, donde las cosas básicas no lo tenían, y ellos aún así predicaban el Evangelio. Ahora, ¿nosotros pasamos todas esas cosas, hermanos, acá? No. Veamos estas personas ahí en Franja de Gaza, en Yemen, en Túnez, todos nuestros hermanos que están predicando el Evangelio, la cual dan sus vidas por la causa de la obra del Señor, y cobremos ánimo. Veamos, como dice Hebreo ahí en Hebreos, habla de que el testimonio de otros sea imitable para nosotros. Que el testimonio de Pablo incluso nosotros podamos imitar. Y cuando vos imitás a Cristo, otros van a imitarte a vos también. Cuando imitan tu sacrificio, cuando vos te sacrificás, van a imitar tu sacrificio. Y tenemos que hacerlo. ¿Se acuerdan? El evangelizar es un imperativo, es una orden. Todo lo tenemos que hacer. Ahora, ¿tu gozo está siendo de ánimo para otros? ¿O tu queja está siendo de ánimo para otros? Vamos avanzando. En primer lugar vimos, nos gozaremos cuando nuestro enfoque es el Evangelio. En segundo lugar, tu gozo por el avance del Evangelio será imitable. En tercer lugar, el gozo puesto en la gloria de Dios y no en nuestra gloria. Versículo 15 al 17. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Ahora Pablo tiene noción de que hay personas fuera que no están predicando el Evangelio con una motivación correcta. Pablo dice, algunos predican a Cristo por envidia y contienda. Y esta palabra contienda en el texto original significa competencia. Muchos estaban predicando el Evangelio por competencia. ¿Por qué por competencia? Porque veían a la obra de Dios y al Evangelio como una plataforma para tener un nombre en la sociedad. Veían al Evangelio y a la obra de Dios para ser hombres o mujeres renombradas o renombrados. Veían al Evangelio como una plataforma para ser famosos. Y competían entre ellos, competían entre sí. Pero Pablo dice y agrega, por envidia. Al ver que Pablo, fíjense esto, la envidia que tenían estas personas de que Pablo estaba preso, estaba predicando a la guardia pretoriana, los pretorianos se convirtieron, llegaron a César y eso motivó a la iglesia de Roma que siga predicando aún más. La envidia de aquellos que tenían una intención mala de predicar, dijeron, Pablo se está llevando la gloria. Pablo está haciendo más que nosotros. Tenemos que movernos, tenemos que predicar porque Pablo está haciendo más que nosotros. Pablo está siendo más reconocido incluso por la familia de César que nosotros. Esto es triste, familia. Es triste porque hoy pasa lo mismo. Y nos puede pasar a nosotros. Decir, mirá, fulano está predicando el Evangelio y sale todos los días. Y recibió ahí un halago del pastor. ¿Yo qué estoy haciendo, che, que no?
bueno, tengo que salir porque si no voy a quedar atrás y nadie me va a dar un aplauso. Esto estaba pasando en la iglesia ahí en Roma. No en la iglesia de Roma, perdón, estaba pasando en Roma. Y dice Pablo, están predicando por envidia. Nos estamos quedando atrás. Pablo está consiguiendo el impacto que yo quiero hacer. Pablo está llevándoles al reconocimiento. Por lo tanto, salgamos a predicar. Salían a predicar no por amor a Cristo, sino por amor a ellos mismos. Ahora siempre debemos preguntarnos si en nuestro corazón hay esto. Si a vos te afecta o de cierta manera sentís una sensación en tu corazón de que tu hermano está predicando más que vos y no sentís gozo por eso, entonces puedes llegar a caer en esto. Vas a ir a predicar, sí, pero por envidia, porque querés reconocimiento de los hombres. Y Pablo ahora dice que otros están predicando por buena voluntad. No niega, otros sí están predicando por buena voluntad, como la iglesia de Roma. Ellos cobraron ánimo y salieron a predicar. ¿Por qué? Porque en mis prisiones ellos tomaron esa motivación. Pero los otros estaban tomando la motivación por el impacto que estaba haciendo Dios a través de Pablo. Entonces dijeron, tengo que salir a predicar porque él se está llevando el impacto que yo quería hacer en este lugar. Entonces, Pablo dice en el versículo 16, los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, y repite este concepto, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Ahora Pablo está diciendo, estos están predicando por competencia, por querer una plataforma, por querer ser famosos, y ellos piensan que de esta forma van a añadir aflicción a mis prisiones. Y esta palabra aflicción en mis prisiones, en el texto griego, quiere decir, me quieren hacer las cadenas más pesadas. Pero Pablo no lo está teniendo así. Pablo no se le están haciendo las cadenas más pesadas. ¿Por qué? Porque Pablo no está pensando, no, están predicando más que yo. No están ahí teniendo más impacto que yo. Están llegando más que yo. No, porque fíjate lo que dice Pablo en el último versículo 18. ¿Qué pues? Dice, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me seguiré gozando aún. Pablo dice, yo no estoy buscando acá posición, yo no estoy acá buscando prestigio, no estoy buscando un nombre, no quiero ser reconocido, yo quiero que la obra de Dios avance, quiero que el Evangelio se predique en todas partes y esa es mi única preocupación. No me preocupa que todo el mundo me conozca. Yo me gozo porque el Evangelio está siendo predicado. Sea quien sea que lo esté predicando, sea iglesia que sea que esté predicando, pero que el Evangelio se esté predicando. Y en eso me gozo, dice Pablo. Ahora, acá Pablo dice el Evangelio, no la falsa enseñanza. Estas personas predicaban el Evangelio, sí, pero con una motivación errónea de querer una plataforma. Y ahí en una versión más clarificada lo muestra mejor. Dice, pero eso no me importa, dice, sean falsas o genuinas las intenciones, el mensaje acerca de Cristo se predica de todas maneras, de modo que me gozo y me seguiré gozando. Para terminar, tener gozo real es enfocarse en el objetivo real de nuestras vidas. Para todo creyente hoy, su mayor gozo tiene que ser el avance del Evangelio y la obra de Dios en la iglesia. Si tu objetivo está puesto en otras cosas, en otros intereses, y esos intereses son vos mismo, entonces cuando venga la aflicción a tu vida,
no vas a estar gozoso porque vos sos el centro y no los demás. ¿Querés sentir gozo de verdad? Una paz que sobrepasa todo entendimiento. Deja de pensar en vos mismo y pensá en la obra de Dios. Pensá en la edificación a tu hermano. Pensá en la necesidad de tu hermano. Pensá en el otro. Amá al otro y no te ames a vos mismo. El enfoque de Pablo era el Evangelio. Y nuestro enfoque como creyente hoy tiene que ser el mismo. El Evangelio se está predicando. Mis hermanos están siendo edificados. Mis hermanos están siendo discipulados. ¿Están bien mis hermanos ahí en sus alimentos, en lo necesario? Cuando nosotros empezamos a pensar en los demás, el gozo viene. Y el gozo en el avance del Evangelio te va a hacer seguro. ¿Por qué? Porque nada ni nadie puede frenar el Evangelio. Nada ni nadie puede frenar la obra de Dios. Por lo tanto, ese gozo lo tenés asegurado, como Pablo lo tenía. Ahora, algunas preguntas de reflexión nada más para terminar. ¿Dónde está puesto tu enfoque como nueva criatura en Cristo? ¿Está tu enfoque como nueva criatura en Cristo ahora en el Evangelio, en la obra de Dios, en la edificación de los creyentes? ¿Está tu gozo puesto en la obra de Dios? ¿Sigue habiendo gozo aun cuando no salen todo como esperás? Vos estás planeando cosas, vos esperás, tenés expectativas en cosas y no salen como... Se te va el gozo. No salió como yo quise que salga. ¿Está ahí puesto tu gozo en tus expectativas, en tus planes? El avance del Evangelio está siendo tu prioridad hoy, ahí donde Dios te puso, ahí en el trabajo, en el colectivo, en la parada del colectivo, a tus vecinos. ¿Estás anunciando el Evangelio? Que ese sea nuestro gozo, la obra de Dios, y que la obra de Dios avance en esta iglesia, en nosotros. Ahí tiene que estar puesto nuestro gozo. Amén. Muy bien. Vamos a terminar y orando. Voy a pedir que se pongan de pie. Sé que a veces yo no sonrío mucho cuando predico. No estoy enojado. A veces me acuerdo, tenés que sonreír, Pablo. Es un ánimo que siempre pienso a la hora, digo, bueno, ¿qué voy a predicar? Quiero animar a mis hermanos, porque los amo un montón a cada uno de ustedes. Y quiero animarles siempre a que pongan su enfoque en Cristo y en su obra y en su voluntad. Y acá encontramos su voluntad. Así que vamos a orar, familia mía, y dejamos todo en sus manos.